siendo las 5 de la tarde, hora centro, en Estados Unidos, vamos a dar comienzo a la última conferencia, la conferencia clausura del año académico 2024. No sin antes agradecerles a todos ustedes la presencia a lo largo de estos meses, que empezamos allá por el mes de marzo y que mes a mes nos han estado acompañando permanentemente en nuestras teleconferencias. Le agradecemos muchísimo vuestra presencia, le agradecemos muchísimo todos los comentarios y sugerencias que nos han dado, que lo hemos tenido en cuenta. Quería comentarles que felizmente hemos podido incorporar 12 nuevos profesores al programa, así que hemos renovado la cantidad de faculty en el programa y vamos a presentar para el año entrante 10 temas bastante importantes con personalidades a nivel de Latinoamérica y de Estados Unidos. Pero para la última clausura siempre nos reservamos ese lugar para gente destacada, como es el caso de la doctora Patricia Castillo. La doctora Patricia Castillo es oriunda de Colombia, nació en Bogotá, Colombia, donde cursó sus estudios de medicina y se recibió en la Universidad Nacional de Colombia. Hizo posteriormente el internado y la residencia de radiología en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. En el año 2000, en septiembre del 2000, la doctora Castillo completó una beca en imágenes corporales de tomografía computada y resonancia magnética en la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. En el 2004 se trasladó a Estados Unidos, más precisamente a Miami, donde hizo y completó un fellowship en imágenes abdominales, terminando en diciembre del año 2005, momento en el cual fue incorporada al staff de la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital, como profesora asociada de radiología. Actualmente y desde el año 2018, la doctora se desempeña como directora de radiología abdominal y obtuvo su certificado de especialista en diagnóstico por imágenes a través del American Board of Radiology en mayo del 2010. La mayoría de las actividades académicas la desarrolló en la Universidad de Miami y en la parte de research, de investigaciones, se centró mucho en lo que son tumores ginecológicos, tumores en urología y tumores gastrointestinales y desarrolló nuevas técnicas y protocolos de resonancia magnética. Desde el año 2007, la doctora se desempeña también como directora del Fellowship de Radiología Abdominal de la Universidad de Miami y en la actualidad cuenta con 44 publicaciones gracias al research que ella ha desempeñado. Y en el día de la fecha, la doctora nos va a hablar acerca del carcinoma de cuello uterino. Doctora Castillo, bienvenida y adelante con su presentación. Muchas gracias por la introducción, doctor Priliano. Es un placer para mí estar compartiendo este último webinar con todos ustedes y gracias por esta hora, pues tan tarde, estar aquí acompañándome. Espero que sea lo más didáctico posible y que podamos lograr los objetivos para los cuales ustedes están acompañándonos esta noche. Vamos a hablar y voy a tratar de resumir en lo posible la imagen, el diagnóstico y el tratamiento del carcinoma del cuello uterino con varios casitos que les traigo para ilustrarlo. Primero que todo, voy a resumir los tipos histológicos del carcinoma cervical. Como sabemos, el carcinoma de células escamosas es de lejos el tipo histológico más común que acontece por aproximadamente 70% de todos los tumores cervicales. En segundo lugar, vamos a tener el adenocarcinoma, es 25% del total de los carcinomas del cuello uterino, siendo más agresivo que el de células escamosas, tiene más incidencia de metástasis a distancia y en estos casos, desafortunadamente, la radioterapia es menos efectiva que la cirugía comparado con el escamo celular. Y ha tenido un aumento, un incremento en la incidencia en las últimas décadas. De lejos, estos dos son la mayoría de los carcinomas cervicales que vamos a encontrar y en la minoría tenemos los que son un poco más agresivos, como son el carcinoma de células pequeñas, corresponde a un 2% de los tumores, es muy agresivo.
el adenoma maligno, que es un subtipo de un adenocarcinoma, también conocido como el adenocarcinoma de desviación mínima, histológicamente, es 3%, corresponde a 3% de los adenocarcinomas. Nuevamente es de mal pronóstico. Clínicamente está asociado a Peutz-Jeghers y las pacientes normalmente se van a quejar de una secreción acuosa como parte de la presentación clínica. Y por último, tenemos el carcinoma de células claras, que se ha estado asociando y se ha asociado por décadas a la exposición del dietilvestrol y puede también estar asociado con endometriosis. De los tumores, como les menciono, el de células escamosas adenocarcinoma son la mayoría y tienen mejor pronóstico que estas otras variantes que les menciono. En cuanto a la incidencia, esta estadística es de los Estados Unidos. Tenemos que el carcinoma de cervix es aproximadamente un 6, casi 7% de la totalidad de los carcinomas en mujeres. Obviamente el primero, como sabemos, es el cáncer de seno, seguido por colorectal y pulmón, y luego tenemos el carcinoma uterino. En cuanto a la distribución geográfica, vemos en el azul más oscuro que la gran mayoría de los casos los tenemos en África. Y en Sudamérica, Latinoamérica, está un poco disminuyendo comparado con las estadísticas anteriores. Sigue habiendo un poco más de incremento hacia las zonas en Venezuela y en la parte sur, pero de todos modos sigue siendo gran incidencia en Latinoamérica. Em, en Norteamérica, como les menciono, la incidencia es aproximadamente un 6% con una mortalidad de casi 2%. Esto comparado, ops, perdón. Comparado con la zona del Caribe y Suramérica, estamos en un rango del 15% de incidencia y una mortalidad que alcanza 7 al 8%. Definitivamente estamos mal, seguimos mal en el Caribe y Suramérica. Esperamos y la tendencia es que con la vacunación ahora para el papiloma, empezando a la adolescencia, la incidencia del carcinoma cervical se disminuya notoriamente en las décadas que vienen, pues ya con la vacunación como está siendo más masiva en la mayoría de los países. En cuanto a las imágenes diagnósticas, hace probablemente unas 2 décadas, el diagnóstico de carcinoma cervical necesitaba varios estudios. Se hacía la cisto, se hacía un barium por enema, se hacía la evaluación bajo anestesia. Todo esto afortunadamente se reemplazó por la resonancia magnética y en este momento la resonancia magnética es el número uno, de la modalidad número uno para hacer el diagnóstico en cualquiera de los estadios del carcinoma de cervix y nosotros como radiólogos tenemos la responsabilidad de hacer el estadiaje y basado en el estadiaje del radiólogo es que se hace la definición del tratamiento. Hemos pasado a ser parte vital en el diagnóstico y tratamiento del carcinoma de cervix. Esperamos que en el futuro también este cambio se haga con el carcinoma endometrial. Estamos un poquito lejos de llegar a ese punto, pero es posible que en el futuro también el diagnóstico de endometrio de carcinoma endometrial se haga con resonancia magnética. Como ven, resonancia es la número uno, seguido por el PET. El PET es reservado más para evaluar metástasis, linfadenopatía, y como vemos aquí, la tomografía de abdomen, la recomendación es como en la mitad, casi que menos. Y en estas tablas yo no coincido en mucho de esto. Yo soy una abanderada del ultrasonido como mejor modalidad para cualquier cosa. Entonces yo amo el ultrasonido y pienso que el ultrasonido sigue siendo una pieza clave en el diagnóstico temprano del carcinoma de cuello uterino. Sin embargo, por las recomendaciones del Colegio de Radiología, el ultrasonido se considera que no es de las primeras imágenes diagnósticas o de las más sensibles y específicas para el diagnóstico de carcinoma de cervix. Vamos a hablar del protocolo de resonancia magnética porque, como les menciono, la resonancia magnética es la que está haciendo el diagnóstico en este momento por imagen para el estadiaje, es la principal. Requerimos los pacientes que tengan un ayuno de 3 a 6 horas, esto únicamente para disminuir el movimiento intestinal, el peristalsis y que haya artificios en las imágenes.
La vejiga y el recto idealmente deben estar vacíos, pero no usamos ningún tipo de preparación, no usamos enemas antes del estudio, simplemente que la paciente evacúe y desocupe la vejiga antes de ponerla en la mesa. En todos los casos es importantísimo usar el gel vaginal. Usamos 60 c de gel vaginal, se le pasa en una jeringuita a la paciente antes de ponerla en la mesa y lo estamos usando para casi prácticamente todas las imágenes de pelvis en mujeres, sea endometria o sea cervical, porque nos ayuda mucho en la definición de los planos de la vagina con el cervix. El uso del glucagón es casi que ya común en todas las instituciones. Se usa durante el examen, al principio, en el medio, dependiendo de la imagen que queremos suprimir el peristalsis. Se pueden usar también cualquier otro de los antiespasmódicos. Aquí en Estados Unidos usamos el glucagón intramuscular, se puede usar también endovenoso. No hay mayores contraindicaciones ni efectos secundarios con el uso del glucagón. En cuanto a las imágenes, las imágenes más importantes son las imágenes basadas en T2. Hacemos un plano sagital, un plano axial oblicuo y un plano coronal. El coronal es variable, pero el axial y el sagital oblicuo son los más importantes. ¿Cómo hacemos con el tecnólogo? Le pedimos que obtengan la primera imagen sagital y detectamos dónde se ve el tumor en la imagen sagital. Y el técnico va a hacer la axial oblicua completamente perpendicular a la masa. En este caso, el tumor está aquí bien definido. Esta imagen axial oblicua va a ir completamente perpendicular al tumor. ¿Cuál es la razón de esto? Porque estamos evaluando la extensión lateral de ese tumor. Si hacemos un plano axial normal, que en este caso sería en este sentido, vamos a tener oblicuidad en el cervix y vamos a llamar eh, invasión parametrial cuando en realidad no es invasión parametrial o invasión de los órganos adyacentes. Eso siempre el plano sagital y es muy importante marcar. Al principio un proyecto que es a largo plazo y que hay que educar al tecnólogo para que el tecnólogo lo haga mismo en los hospitales o en los centros donde el volumen no da la posibilidad para que el radiólogo mismo haga la definición de estos planos. Entonces, lo que hacemos es educar a los tecnólogos y si estamos nosotros disponibles, marcar exactamente cuál es el plano, porque es realmente lo más importante tener un plano adecuado axial para evaluar la región parametrial. Además de los imágenes T2, tomamos la difusión que nos va a dar una definición también del tumor, va mostrando la restricción del tumor, las imágenes de contraste que se obtienen a 1 minuto y a 5 minutos y tomamos una imagen T2 con un plano grande, un field of view grande, porque en este vamos a ver el ureter y tenemos que incluir el riñón para definir si hay hidronefrosis, como vamos a ver más adelante, para el estadiaje. Esas son las imágenes vitales, son los planos T2, primordialmente los planos de el Smola field of view. En cuanto a la comparación en las modalidades, tenemos que la tomografía tiene una precisión de un 30 al 80%, que no es realmente muy buena, con un valor predictivo para invasión parametrial de apenas un 50%. Por esa razón es que no es útil la tomografía para el estadiaje del cáncer cervical. Comparado con la resonancia, la precisión es del 75 hasta el 96% para el estadio y un valor predictivo negativo casi que cercano al 100%. En cuanto a imágenes de medicina nuclear, tenemos el PET-CT y el PET-MRI. El PET-CT se usa básicamente, como les mencioné anteriormente, para evaluar los ganglios linfáticos con una precisión hasta el 99% y para la estadificación no es muy bueno, como podemos ver aquí, 53%, que es similar a la tomografía. Y la PET-MRI no, es una combinación de los dos en cuanto a la definición del tumor, similar a la resonancia magnética, adicional a la actividad del tumor, similar al PET, que nos da una sensibilidad de especificidad excelente de más del 90%. Sin embargo, es una técnica que es demasiado costosa, que no todas las instituciones la tienen y que pues no es muy fácil
adaptarla en la mayoría de las instituciones. En mi caso, nosotros no tenemos PET-MRI, entonces seguimos usando MRI y el PET separado. Un poquito acerca de la clasificación que fue renovada, fue reevaluada en el 2018. Voy a enfocarme en rojo. Vamos a ver los cambios que se hicieron en la clasificación FIGO del 2018 comparadas con las anteriores. En el estadio T1 vamos a tener A, la enfermedad microscópica, que no vamos a ver nada en la resonancia magnética. En el estadio T1, esto fue uno de los cambios, se dividió el T1 en B1, B2 y B3 por el tamaño. B1 menor de 2 centímetros, B2 entre 2 y 4 centímetros y B3 más de 4 centímetros. Esto es importante, lo vamos a ver en un segundo para el tratamiento, porque se tratan diferente de acuerdo al tamaño, que eso es uno de los cambios más importantes de esta clasificación. En el T2 no hubo ningún cambio, donde el A son los 2/3 superiores de la vagina, el 2B es la afectación parametrial. El 3 es donde tuvimos otro cambio. El T3A es el tercio inferior de la vagina, el B es cuando ya se extiende a la pared pélvica o hay hidronefrosis, y el T3C fue el que se añadió para incorporar los ganglios linfáticos. Si hay ganglios linfáticos pélvicos, sería un T3C1 y ganglios linfáticos paraórticos, un T3C2. Como vemos, los ganglios que para todos era muy importante desde antes, no estaban incorporados en el pasado. En este caso, ya cualquier persona que le detectemos ganglios linfáticos sospechosos, ya inmediatamente es un T3. Y el T4 tampoco cambió nada. El T4A es que invadan cualquiera de los órganos adyacentes y el T4B es el que ya tiene más allá de la pelvis o tiene metástasis a órganos distantes. Aquí tengo varios ejemplos como para evaluar lo que acabo de mencionar en los estadios. Me voy a enfocar un poquito en el T1A. En esta imagen de resonancia magnética, que es un plano oblicuo, eh, voy a hacer énfasis en la anatomía normal que esperamos ver en el cérvix. Normalmente tenemos que ver 3 capas en el cérvix. La capa que es más hiperintensa, que es el canal endocervical. Vemos claramente la definición, esta línea negrita, hipointensa, lateral, y la parte de la zona del estroma, la unión del estroma, que se extiende superior en el cuerpo uterino y que es la zona de unión entre el miometrio y el endometrio. Esa tiene que ser hipointensa, bien definida. Vemos bien los planos perfectamente definidos. Y la tercera capa es la parte más externa que corresponde al estroma cervical. Esta es la apariencia normal que esperamos ver en el cérvix. Normalmente el carcinoma cervical va a empezar a crecer aquí en el centro endocervical y puede ser ya sea endofítico o exofítico, dependiendo del grupo de edad de la paciente, pero va a empezar a crecer acaso. Entonces, lo primero que vamos a ver es que se va a borrar esta zona hipointensa, se va a empezar a borrar y vamos a empezar a ver un tejido que es una señal intermedia. No es hipointenso, es más isointenso como en el miometrio o un poquito hiperintenso, pero nunca hiperintenso como el líquido. Este caso es un caso que por patología es un T1A1 y vemos que en la imagen no se puede detectar el tumor en esta imagen de resonancia magnética. Este es un casito de un T1B. Esta es una paciente que estaba embarazada. Aquí vemos el saco uterino. Este es el tumor. En este caso es hipointenso. Vemos el estroma cervical, lateral, anterior y posterior. Y este hipointenso es el tumor. El tumor es cervical. En las imágenes de contraste normalmente va a ser hipovascular. Eso nos va a ayudar en el diagnóstico. Voy a mostrarle algunos ejemplos para eso. Este tumor es T1B2, en el cual pues el tamaño es el que nos da el B2, que es 2 centímetros. Este ya sería un tumor T2A, donde está confinado. Vemos que los márgenes posteriores y anteriores del cérvix están preservados. El tumor es este hipointenso. Aquí vemos la cavidad endometrial que está distendida por la obstrucción que está causando el tumor, y este ya está invadiendo la parte superior de la vagina en el margen posterior. Este es un tumor T2A. Este es un tumor T2B en el cual los márgenes del cérvix se pierden. Vemos que normalmente deberíamos ver esta línea hiperintensa
que es el margen del cérvix, se pierde, está especulado, la grasa está opaca, están perdidos completamente los planos entre el cérvix, la grasa, y en este caso, por ejemplo, no podemos decir si el recto realmente está invadido o no está invadido, pero esto ya sería una invasión parametrial. Este caso es un caso más, una enfermedad más avanzada. Ese es un caso de un T3. Vemos que el tumor sí es inferior, es exofírico, está creciendo dentro de la vagina, está invadiendo la pared de la vagina, pero no solo en la parte, en el margen superior, se extiende también hacia abajo. Esto todo es tumor que está invadiendo la parte posterior de la vagina. Miren cómo de importante es el uso del gel en la vagina. Aquí el margen anterior de la vagina lo vemos perfectamente bien definido. El margen posterior lo vemos la irregularidad, la especulación acá, y en el margen inferior, la parte inferior, ya volvemos a ver la vagina normal. Entonces, este sería un estadio T3 y este, pues ya es un caso más dramático de un estadio T4, donde vemos invasión de la vejiga y metástasis en el hueso, tanto en el sacro como el hueso ilíaco. ¿Cuáles son los factores pronósticos para cada uno de los estadios? El estadio 1B tiene una respuesta muy buena. A 5 años la sobrevida alcanza un 90% con cirugía o radiación y radiación en algunos casos. El estadio 2A, vamos declinando en la sobrevida. El estadio 2A, la sobrevida a 5 años es casi del 80%. En el estadio 3 baja a la mitad, 50%, mientras que en el estadio 4 ya estamos hablando de un 15% de sobrevida. El estadio 2B y el 3 tiene mejor resultado si es unilateral, si tenemos invasión del parametrio o de la pared lateral. Bilateral, el pronóstico se hace mucho peor. Si se invade la parte inferior de la vagina, a esas pacientes les va mejor que si se invade la pared lateral. A la sobrevida a los del estadio 3B, aquí comparando los dos, con un adenocarcinoma la sobrevida es 20%. Con un esquamous cell carcinoma, la sobrevida puede ser hasta 50%. Los dos no son buenos, pero sigue siendo mejor la sobrevida en los pacientes que tienen escamo celular. En el estadio, dos parámetros que son muy importantes y voy a mencionarlos. La extensión parametrial. ¿Qué es el parámetro? El parámetro es este espacio virtual que existe entre la parte posterior de la vejiga. En este caso, esta línea continua blanca es la fascia rectal anterior. Entonces está anterior al recto, posterior a la vagina y lateral al cérvix o a la parte superior de la vagina, dependiendo en qué nivel estamos viéndolo. Este espacio es el parametrio. Lo único que va a haber en el parametrio, como vemos aquí en este diagrama, van a correr algunos vasos, arterias, venas, linfáticos y el ureter. La única estructura grande que corre en el parametrio es el ureter. Y por eso estadios que impliquen hidronefrosis directamente va a ser un estadio 3. La enfermedad parametrial es 28% para los tumores que miden más de 2 centímetros de diámetro. Generalmente ellos van a crecer en sentido lateral, invadiendo el parametrio. ¿Cómo vamos a verlo en imágenes? Como les describí en la imagen anterior, va a haber especulación del parametrio. Vamos a ver, obviamente, si vemos una masa de tejidos blandos, pues es evidente, pero los cambios sutiles van a ser estas especulaciones en la grasa. ah, la sensibilidad de la resonancia versus la tomografía, como vemos acá, la tomografía es 30% eh, con muchos falsos positivos. ¿Cuál es el problema? Que en muchos de estos casos, así como es en cáncer de recto, en cualquier otro clase, en otros cánceres, vamos a tener linfáticos, vamos a tener reacciones desmoplásticas que pueden simular invasión parametrial sin serlo. Entonces, por eso el parámetro en tomografía es realmente muy malo. La resonancia lo hacemos un poco mejor. El segundo parámetro es la invasión de la pared lateral. La pared lateral es considerada cuando hay una separación de menos de 3 milímetros entre el tumor y los músculos pélvicos. Los músculos pélvicos pueden ser el obturador o puede ser el piriforme. En este caso, el tumor se está extendiendo, vemos la masa que es hipovascular,
No hay plano de separación con la vejiga anterior, vemos espiculaciones laterales, espiculaciones posteriores, un poquito de la grasa, incremento de la atenuación en la grasa, perdón, en la grasa perirectal, y la mayoría del tumor se está extendiendo hacia la pared lateral izquierda. Además de la invasión de los músculos, cualquier invasión o que los vasos ilíacos estén rodeados por tumor se considera también invasión de la pared lateral. Em, Obviamente, si ya hay destrucción del hueso, ya sería un estadio 4 y pues sí es muy fácil detectarlo, pero vasos ilíacos, músculo obturador y músculo piriforme son los que tenemos que evaluar para definir si hay un compromiso de la pared lateral. Los ganglios linfáticos primero se van a afectar localmente, los ganglios del parametrio. La sensibilidad de la tomografía nuevamente es 44% para diagnosticar malignidad en tomografía. ¿Qué usamos para definir un ganglio que sea sospechoso? Usamos básicamente los mismos parámetros que usamos para cualquier ganglio en cualquier otra parte de la anatomía. El tamaño, que mm, muchos de ustedes lo saben, el tamaño realmente a veces no es lo más fidedigno. Pueden ser ganglios muy pequeños y que ya son positivos con malignidad, o pueden ser ganglios muy grandes que no tienen cáncer. Entonces, una combinación del tamaño, del realce, que los ganglios realcen, y lo más importante, que los ganglios tengan una necrosis central. Esto aplica para cualquier ganglio. Un ganglio que sea heterogéneo, redondeado, es sospechoso de malignidad. En los libros, en la literatura, vamos a encontrar los números. Yo no soy muy amiga de los números, pero estos son los números: 7 milímetros para un ganglio de la cadena ilíaca interna, 9 milímetros para los ilíacos comunes y 10 milímetros para la ilíaca externa. Yo uso más la morfología más que el tamaño. Obviamente lo ponemos juntos, pero definitivamente la morfología ayuda más. Esto va a ir primero a las cadenas, a la región parametrial, y luego va a extenderse a las cadenas ilíacas externas y va a ascender a las ilíacas, a la común, y por último va a llegar a la aorta. ¿Por qué es importante los ganglios en este caso? Porque los pacientes que van a requerir radiación, los colegas de Radiation Oncology necesitan saber dónde está localizado el ganglio más alto que esté afectado, que sea sospechoso, para que ellos puedan extender el campo de radiación lo más alto que se pueda. Vamos a continuar con el tratamiento. Como les mencioné, la clasificación, el cambio en la clasificación cambió el tratamiento en la mayoría en los que les mostré en rojo. En los casos que tenemos el tumor 1A1 o 1A2, que son los tumores que no vemos en resonancia magnética, el tratamiento sigue siendo local, resección local, con conización o traquelectomía. Esto, las mujeres que desean preservar fertilidad, en la columna de la derecha son las mujeres que no están buscando preservar fertilidad. Entonces generalmente se puede hacer histerectomía para ir en el lado más seguro para el tratamiento de la paciente, pero en las pacientes premenopáusicas, conización, traquelectomía, no quimioterapia, no radiación. En el estadio 1B1, aquí ya empezamos con los cambios en el tamaño, en los que son los tumores que son menores de 2 centímetros. Se les puede seguir haciendo traquelectomía, pero ya a estas pacientes se les incorpora linfadenectomía también. En las posmenopáusicas se hace histerectomía con linfadenectomía. En el estadio 1B2 o 2A1, que son los tumores que están entre 2 y 4 centímetros, se le hace traquelectomía opcional en las pacientes que definitivamente desean preservar la fertilidad, pero esto tiene que ser súper consultado, porque lo ideal es no hacer traquelectomía, lo ideal es hacer histerectomía con linfadenectomía y radiación o quimioterapia opcional. En estos casos, 1B2, tumores de entre 2 y 4 centímetros. Y por último tenemos los tumores 1B3 o 2A2, que básicamente, para resumir, tumores mayores de 4 centímetros. Esos pacientes requieren quimioterapia, no es cirugía. Aquí es donde vemos cómo el papel del radiólogo es tan importante en la medida, no más en cómo medir el tumor, porque la diferencia es grande en cuanto al manejo. Y los tumores, obviamente 2B o 4B, 2B, que ya es parametrial, o 4A, 4B, ya
también es quimioterapia. O cualquier estadio, tumores mayores de 4 centímetros o que se extiendan fuera del cervix, ya la quimioterapia, la cirugía no va a ser útil y de esos pacientes tienen quimorradiación. Traquelectomía. Hablamos de la traquelectomía, pero ¿qué es la traquelectomía? La traquelectomía, primero que todo, ¿cuándo está indicada la traquelectomía? En mujeres que sean menores de 40 años, que desean fertilidad. Número dos, que el tamaño del tumor sea menor de 2 centímetros, que la distancia del tumor al os interno sea más de 1 centímetro. Obviamente que no tenga propagación extrauterina, no tenga ganglios linfáticos. Importante, no todos los cánceres cervicales pueden tener traquelectomía. Los de célula pequeña, los de célula clara, el adenoma maligno o el tipo gástrico adenocarcinoma, no se puede hacer traquelectomía porque, como les mencioné al comienzo, estos tumores son demasiado agresivos que hacer la traquelectomía no va a funcionar. Estos pacientes van a tener recurrencia local. Estos son los parámetros importantes. Aquí nuevamente, el radiólogo, nosotros somos los que medimos el tamaño del tumor y la distancia del oso. Nuevamente, en las manos del radiólogo está decidir si una paciente puede o no tener traquelectomía. Este casito es una mujer embarazada y yo lo veo más. Esta decisión la tengo que tomar más en pacientes embarazadas, que desafortunadamente seguimos teniendo muchas mujeres embarazadas con cáncer cervical. Esta es una imagen de ultrasonido, es una mujer embarazada, vemos que el cervix está cerrado y se ve esta zona heterogénea, un poquito hipocoica hacia la periferia, con incremento de la vascularidad en el cervix. Le hicimos la resonancia magnética, le mido la distancia del tumor, le medimos la distancia al oso interno. Esta mujer nos dio que era menos de 2 centímetros, se le hizo la traquelectomía, entonces se remueve, vuelvo al diagrama, perdón que no lo describí, solo que se hace en la traquelectomía es que quitan el cervix y se le hace una banda para hacer el cerclaje, para sostener, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, para mantener el embarazo hasta el fin del término. Y se sigue nuevamente. Básicamente aquí está el cáncer y se quita todo el cervix. Esta es la resonancia magnética de otra paciente donde vemos el tumor, como les mencioné al comienzo. Este es el estroma cervical anterior. Vemos que es isointenso con el miometrio. Y esta zona que es hipointensa, hipovascular en este caso, es el cáncer. Esa es la parte posterior del estroma. Esta imagen de T2, vemos que el tumor está confinado, es heterogéneo, no es completamente hiperintenso. Hay restricción en las imágenes de difusión. Esta es nuevamente la imagen con contraste. Este es uno de los únicos casos en los cuales nosotros usamos contraste únicamente después de pues, tener la conferencia, de decidirlo con los gineconcólogos, con el obstetra, con la paciente. Le administramos el contraste nuevamente por la magnitud de la definición de tratamiento. Si nosotros no definimos bien el cáncer, en algunos casos el embarazo se tiene que terminar si estamos dentro de las semanas de terminación del embarazo. Entonces, en este caso se le hizo con contraste, vemos cómo es hipovascular, vemos aquí que está completamente confinado al cervix y a esta señora se le hizo su traquelectomía. Esta es la resonancia magnética de otra paciente que me tienen que creer que esta imagen está un poquito muy oscura, pero el cáncer estaba confinado aquí al margen anterior del cervix. En el plano oblicuo, el cáncer estaba aquí posterior. Y esta es la imagen de la traquelectomía. Esta es la resonancia magnética después de. ¿Qué vemos aquí? Que en el sagital, voy a mostrar primero el sagital, vemos el cuerpo uterino normal, vemos la cavidad endometrial y aquí está la vagina que se conecta al cuerpo uterino. El cervix ya se ha removido, tenemos la susceptibilidad de los clips. Este es una imagen de T1, vemos la vagina, el cuerpo uterino y aquí no tenemos cervix y los clips. Los clips después de un tiempo ya no vamos a ver esta imagen de susceptibilidad, pero esta es la imagen post traquelectomía. Este casito es una tomografía en una paciente que es hecho sin contraste. Obviamente vemos la parte
más anterior del cuerpo uterino. Los ligamentos están un poco engrosados. Vemos la morfología globular del cérvix que se extiende, ese tejido se extiende hacia la pared lateral en el lado derecho. Esta paciente, yo no tengo las imágenes aquí, esta es una imagen más superior. Vemos nuevamente el tejido blando, cómo se extiende incluso aquí al músculo lateral. El obturador no está envuelto, pero no es completamente hipodenso, no hay necrosis como normalmente vemos en un cáncer cervical. Esta paciente tenía además muchos ganglios bien grandes en las zonas periaórticas. Entonces, no todo lo que vemos en el cervix, no todos los cervix que están agrandados, y les voy a mostrar muchos casos de esto, no todos los cervix agrandados son carcinoma cervical. Este caso, por ejemplo, terminó siendo un linfoma cervical, lo cual hace que el pronóstico de esta paciente sea muchísimo mejor que un carcinoma cervical, porque el linfoma no requiere cirugía y esta paciente se trata con quimioterapia y le fue bastante bien. Otro casito, en esta resonancia magnética vamos a empezar aquí en la imagen axial, estoy al nivel del cérvix. Vemos muchas lesiones quísticas en la parte más inferior del cérvix como una zona multiquística, como un ramito de uvas. Esta imagen sagital hay dos componentes. Tenemos el miometrio posterior, esta zona que es la zona de unión está más gruesa de lo que esperábamos, con muchas pequeñas zonas glandulares y en el cervix, que nuevamente aquí vemos la morfología que les mostré al comienzo, tenemos las tres capas, hiperintensa, hipointensa y la última isointensa con el miometrio. Y tenemos nuevamente la zona multiquística aquí en un plano, en un small field of view, vemos como un ramillete de uvas, muchos septos y en el cervix. Esto, abuelo de pájaro, lo llamaríamos que son muchos Nabonian cysts en el cervix, pero cuando vemos un poco mejor la imagen, esta imagen inferior, vemos que los quistes están desplazados lateral y que hay una zona hipointensa en la mitad de los quistes. Cuando usamos en este caso el contraste, esta imagen es sagital con contraste. Nuevamente el útero tiene una apariencia globular. Seguimos viendo las lesiones quísticas en la unión, en la zona de la unión. Y en el cérvix vemos los quistes. Todos los quistes deberían ser hipointensos, no realzando como los que vemos en la periferia. Sin embargo, esta zona central nuevamente no está tan hipointensa como esperaríamos. Y esta es la otra vista un poco más en el sagital, donde podemos ver la disposición de esos quistes y algunas áreas que están realzando como pequeños septos en la mitad. Esto terminó siendo un adenoma maligno, que como les mencioné, es un tipo de adenocarcinoma que crece en estas regiones quísticas. La lesión no, todo esto no es la lesión. Dentro de los quistes es donde crece este tumor, que es estas zonas pequeñitas. Entonces, cada vez que veamos un ramillete así de quistes, una lesión multiquística como esta, busquemos cuidadosamente por algún componente sólido o algún componente de realce. Esta paciente al tope del adenoma maligno, la morfología que les muestro acá, que es globular, con todos estos cambios en la zona de unión, corresponde a una adenomayosis, además del adenoma maligno. Otro casito, esta es otra embarazada. Tenemos nuevamente el tumor hipovascular que en estos casos se ve muy bien definido y esta es la imagen post contraste en la cual tenemos las zonas que son hipoenhancing. Esto fue un escamocelular 1B1 por el tamaño. Este, un caso muy avanzado de un carcinoma cervical donde tenemos ganglios periaórticos, tenemos en el PET un ganglio mediastinal y tenemos una masa que es activa en el PET con un SUV de 21.
Esta es después del tratamiento, esta paciente tuvo su quimorradiación y esta es la tomografía 5 años después. Esta es una de las pacientes que le fue bien, donde vemos un cervix que está atrófico, un útero que es pequeño y ya no vemos esa masa tumoral como lo habíamos visto en el PED original. Cuando estamos haciendo el estadiaje de carcinoma ginecológico en general, de pronto no tan prominente en cervical, pero también lo he visto en cervical, pero más en endometrial. No se les olvide las zonas axilares. Por alguna razón, en la vía de las células cancerígenas, en la vía superior, extendiéndose hacia arriba, eh, tenemos muchos pacientes con linfadenopatías axilares positivas que en algunos casos es la única metástasis que encontramos a distancia. Entonces, chequen siempre en el tórax, no solo el mediastino, pero también las zonas axilares en cualquiera de los tumores ginecológicos. Este fue un escuamo celular que era obviamente un estadio 4B. Otro caso muy similar, una tomografía. Miren cómo en la tomografía nuevamente no podemos ser tan específicos en definir el tumor. Este útero es un útero agrandado, nuevamente el cervix está prominente, en este caso la vejiga no está bien distendida, pero quizá la pared posterior de la vejiga no está bien definida, no, pareciera que estuviera invadida. Lo mismo la pared anterior del recto. Esta imagen axial, la pared de la vejiga aquí se ve engrosada, se ven perdidos los planos, se ven espiculados los márgenes y la pared posterior con el recto no tenemos claridad si ya estaba invadiendo. Probablemente en este caso sí estaba invadiendo y terminó siendo un estadio 4B por cirugía. Estos fueron antes de que empezaran a hacer resonancia, no tengo la resonancia para mostrárselas. Este es otro caso similar. En este caso, miren cómo es de heterogéneo el útero y la masa es difícil para definirla en la parte inferior. Es un poco más prominente y globular el margen anterior del cérvix, pero todo el útero está heterogéneo. Este es una imagen axial donde ya vemos la hipovascularidad del tumor y lo heterogéneo de los márgenes y la irregularidad, pero nuevamente se cuestionó que fuera extensión parametrial y que fuera extensión del recto, y esto lo probaron con cirugía. En ese momento se hacían todavía la cistoscopia y los barium por enema y la evaluación en salas de cirugía para definir el estadiaje. Este terminó siendo un estadiaje 4B. La utilidad del ultrasonido, nuevamente, como les menciono, otra imagen. Para mí el ultrasonido nuevamente es la clave porque es más asequible para cualquier mujer tener un ultrasonido antes que tener una resonancia magnética. Un buen ultrasonido es clave para la mayoría probablemente de los que me están escuchando, nosotros o ustedes hacen los ultrasonidos ustedes mismos o eso es una ventajota muy grande. En nuestro caso, los ultrasonidos son hechos por los tecnólogos, entonces tenemos que confiar en lo que ellos ven y lo que ellos nos muestran. En este caso, una imagen sagital, vemos nuevamente ese tejido que es heterogéneo, un poquito más hipoecoico, no muy vascular en realidad. Cuando comparamos con la tomografía, es esta zona que es hipovascular en el margen posterior, que está la fase arterial, está la fase tardía. En la fase tardía se define un poco mejor el cáncer y pareciera que tuviera un rim, un pedacito de tejido rodeándolo, un tejido normal que realza rodeándolo. O pareciera que no estuviera saliéndose del cérvix. Este terminó siendo un estadio 2B. Desafortunadamente, esta paciente, para el momento en que se hizo el diagnóstico, ya teníamos una metástasis en el pulmón y ya teníamos también una metástasis en la adrenal izquierda. Este caso, nuevamente, el ultrasonido, la imagen heterogénea en el margen anterior, no todos los tumores realzan de la misma, son vasculares de la misma manera en el dúplex. Algunos de ellos, como en este caso, no realzaba mucho. Esta es la imagen de la tomografía axial. Nuevamente, lo que va a llamar la atención es la apariencia globular del cérvix y la espiculación y la opacificación de la grasa pericervical. La imagen inferior, nuevamente, el tumor
Y esta es la imagen en el PET que muestra que era una lesión confinada, que tal vez el ultrasonido nos mostraba muy bien que no estaba extendiéndose posterior, que de pronto teníamos un rim del cervix anterior, del estroma anterior, y que estaba más confinada, y esto lo prueba también el PET. So, en este caso, es poniendo juntos todos los métodos que teníamos a ese momento para hacer el diagnóstico. Esta pacientica terminó teniendo un 1B1 y le fue bastante bien. Este otro ultrasonido, se me movieron las imágenes, creo. Nuevamente una masa que es heterogénea comparada. Este es el cervix o estos son quistes Nabonian. Y la masa que está como bien definida. De pronto el margen lateral aquí no lo podemos definir en el ultrasonido. Es una imagen que en este caso sí era vascular. Y mire la apariencia nuevamente en la tomografía, un cervix que es globular con un poquito de engrosamiento de la grasa y el PET-CT que demostraba claramente el tumor, en este caso nuevamente era un tumor 1B2 porque estaba en el rango del 2 a 4 centímetros. Esta paciente, un caso desafortunado, vemos el útero, donde el cervix es casi similar en el ancho que el cuerpo uterino. Ese es uno de los parámetros que primero vemos. Es heterogéneo, tiene una calcificación, que realmente la calcificación no ayudaba mucho en este caso. El segmento uterino inferior era un poco más hipodenso también. Y en este caso teníamos estas dos lesiones muy heterogéneas, necróticas, podríamos decir, con algunos septos bilaterales en los ovarios. Esta es la imagen axial de esta misma paciente. Miren cómo no hay definición con el cuerpo uterino y como les expliqué al comienzo, está extendiéndose hacia la pared lateral, está en contacto con los vasos ilíacos, extendiéndose posterior, probablemente envolviendo aquí el recto. Pero nuevamente, no todo son esquamous celular adenocarcinoma. Desafortunadamente, esta paciente tenía un tumor neuroendocrino y el pronóstico del tumor neuroendocrino es realmente muy malo. Recientemente vimos una paciente que en menos de 2 semanas falleció con un tumor que creció en 2 semanas, hizo metástasis al hígado en 2 semanas y murió. Es un tumor extremadamente agresivo. Como les mostré al comienzo, la sobrevida es realmente muy mala. Este es un tumor neuroendocrino. Desde el punto de vista de imágenes, no hay manera que nosotros podamos decir esto es un escamoso celular, un adenocarcinoma, un small cell. De pronto, por la agresividad, podríamos decir que es un neuroendocrino sobre cualquiera de los otros. Esta otra paciente embarazadita, en esta ya el tumor era un poco más grande, hipovascular nuevamente. Las imágenes con contraste son las que nos ayudan. Esta es la imagen después de cirugía, donde se ve el tumor en la parte más posterior. Aquí, como lo estaban midiendo, 2 centímetros medía, pero se extendía hacia el oso interno. Nuevamente, miren en el sagital. Yo normalmente cuando estoy evaluando tomografía para evaluar cualquier patología uterina, me voy al sagital. Es la primera herramienta que uso para mirar la morfología del útero. En este caso, miren cómo el útero es globular y se extiende hasta la parte inferior del cervix, casi que es el mismo diámetro en el cuerpo que en el cervix, en el axial. Nuevamente la masa, en este caso no le vemos muchas especulaciones, no le vemos mucho incremento de la atenuación de la grasa. Esto es en una margen más inferior. Miren cómo aquí podríamos decir que se preserva un poquito del parénquima y el tumor es confinado en el centro del cervix sin extenderse hacia la parte lateral. En este caso, es otro de los diagnósticos diferenciales. Este caso terminó siendo un carcinoma endometrial estadio 3. So, y la razón, lo que nos puede ayudar en este caso, y les voy a mostrar en un segundo, qué nos ayuda a diferenciar cervical versus endometrial, aunque algunas veces no lo podemos diferenciar por imágenes, es número uno, que la extensión de esta área hipodensa se extiende todo hacia arriba del cuerpo uterino. Eso pareciera que fuera o que el cervix se subió o el endometrio fue para abajo,
pero el gros del tumor, la parte más grande del tumor, está en el cuerpo uterino y se extiende hacia abajo. Lo segundo es que un tumor de este tamaño, no vemos necrosis, número uno, y número dos, no vemos que se salga del cervix. Vemos que la grasa está preservada, vemos que los planos están preservados, así que no pareciera ser un cervical. El cervical nuevamente crece lateral. Entonces, esta no es el comportamiento del cervical, terminó siendo un carcinoma endometrial que se extendía hasta el cervix. ¿Cómo se diferencia cervical versus endometrial? No hay muchos parámetros. En algún momento se hizo esta publicación en la cual se trató de usar un score para definir, poniéndole punticos, como a nosotros nos encanta poner punticos para todo. Aquí le ponían punticos a cada uno de los parámetros para decir si tal número o tal otro número era más endometrial versus cervical. Pero esto lo uso para ver qué parámetros nos ayudan sin necesidad de usar los números. Número uno, ¿dónde está en la mayoría del tumor? ¿Está más en el cervix o está más en el endometrio? La perfusión del tumor. Si el tumor es hipovascular, más comúnmente es cervical. Los tumores endometriales tienden a ser más hipervasculares. El borde del contorno del cervix, como en el caso que les acabo de mostrar, si está definido, es más común que sea endometrial. La invasión del miometrio, obviamente, depende, el endometrial va a invadir más el miometrio que el cervical, porque el cervical tiende a crecer exofítico. Si tenemos la cavidad endometrial distendida y con líquido, lo más seguro es que sea una obstrucción cervical, entonces lo más seguro es que sea un cáncer cervical más que endometrial. Y obviamente si tenemos invasión del parametrio, de la pared pélvica, de los órganos pélvicos, lo más seguro es que sea un tumor cervical. En este, pues le habían asignado unos números, que si era más de 4, el puntaje era cervix, menos de 4 era endometrio, con una sensibilidad, una especificidad, pero no hay estudios después de este que prueben que este score es útil para nosotros, pero pues en términos generales estos son parámetros que podríamos usar para definir cervical versus endometrial. Esta es la referencia de esos del 2015. Este caso fue el que les mostré originalmente, una imagen de un axial, la imagen sagital y la imagen post-contraste donde vemos no hay tumor, no vemos ninguna masa, vemos los planos perfectos, tanto en el axial, vean en el sagital, miren cómo se ven de bonitos, las tres zonas, las tres capitas que debemos ver en el cervix se ven perfectas. Y en esta imagen post-contraste, miren que no hay ninguna área de hipovascularidad. Es muy homogéneo el realce del cervix. Esto nos ayuda, pues, porque no hay ninguna masa y el PET-CT no mostraba tampoco nada. Esto terminó siendo un escamo celular 1A2 y pues la paciente también se trató sin ningún problema. Eh, un par de palabras con respecto al contraste, en particular el contraste en la tomografía. En la mayoría de las situaciones, las tomografías se hacen con una fase portal y una fase tardía. La portal estamos hablando de unos 60 segundos, la fase tardía es más o menos 5 minutos en la mayoría de los casos, son los protocolos habituales para una tomografía de abdomen a pelvis regular. ¿Cuál es el problema con estas dos secuencias? Que nosotros no podemos fijarnos en la fase arterial o en la fase portal, perdón, en la fase portal. Tenemos que siempre mirar y evaluar el útero, número uno en sagital, número dos en la fase tardía. ¿Por qué? Porque el equilibrio entre el estroma cervical y el miometrio se alcanza más o menos alrededor de 3 minutos. Si escaneamos a un paciente antes de los 3 minutos, siempre el cervix va a ser hipovascular comparado con el miometrio. Esta parte del cervix va a ser hipovascular comparado con la parte del cuerpo uterino. Y vamos a llamar falsamente que esto es sospechoso para un cáncer cervical. Entonces, siempre, ojo, revisar las imágenes en sagital y en la fase tardía cuando estamos lidiando con una tomografía por cualquier otra circunstancia para no llamar de más cáncer cervical y terminar haciendo más resonancias o otros procedimientos que no se necesitan.
Este es otro casito. Miren, este paciente tenía una masa que era muy hipointensa en las fases de T2. Estas son imágenes de T2. Miren la espiculación anterior. Lo que les mencionaba anteriormente, esta paciente tiene la cavidad endometrial distendida con líquido claro, no vemos ninguna masa en la cavidad endometrial. Y todo esto, este fue un tumor que se comportó un poco diferente porque este es hipointenso. Les había mostrado que casi la mayoría son hiperintensos o isointensos. En este caso era hipointenso, pero sigue siendo un poco hipovascular en el cervix con un poquito de atrofia y con la compresión de la cavidad endometrial y asociada dilatación. Este terminó siendo un carcinoma estadio 3B. Este es un ultrasonido, vemos la cavidad endometrial engrosada. Aquí no tengo la medida, no la puse en esta imagen, pero estaba engrosado, era más de los 15. Perdón. Vemos unos quistes en el cervix. El endometrio se ve un poco heterogéneo. Cuando tomamos la imagen de la tomografía, esta es una fase tardía, se ve un poco prominente el cervix. En la cuerpo uterino no vemos realmente mucho. Cuando vemos en esta imagen, miren cómo la cavidad endometrial se ve un poco más distendida y se ve más hipodensa comparado con el miometrio. En este sagital, uno podría decir que aquí se ve heterogéneo el endometrio, pero pues esto no es muy claro. La imagen que más nos ayuda es esta, donde vemos la parte hipovascular del endometrio, y esta paciente terminó teniendo un carcinoma también endometrial. Este casito es un casito que les traigo para comparar. En la parte de arriba es una paciente, en la parte de abajo es otro paciente. Yo esperaba hacer esto didáctico, pero yo les echo la descripción. Esta es el ultrasonido, es un ultrasonido transvaginal. Vemos la imagen sagital, vemos la cavidad endometrial que se ve normal el endometrio. Entonces tenemos esta lesión que es un poco hipocoica en el cervix y aquí la vemos hipervascular. Esta es la imagen correspondiente de la resonancia magnética, donde vemos la masa que corresponde aquí al cervix o esta masa anterior. Miren cómo la parte del estroma posterior se ve bien, la parte del estroma anterior se adelgaza y esta masa está haciendo como un poquito de compresión y está haciendo, indentando aquí completamente el estroma anterior. Y esta es la imagen coronal. Vemos la masa cervical. El punto acá es que miren la cavidad endometrial. Aquí en el fondo de la cavidad endometrial lo vemos más hiperintenso, pero esta parte de aquí hacia abajo hay un tejido hipointenso ocupando la cavidad endometrial y el canal endocervical, que aquí en el coronal no se ve tan obvio, pero yo les mostraría aquí un poco de tejido y quizás un poquito de tejido hipointenso en el centro comparado con el lado derecho, con el lado izquierdo, perdón. Este paciente es el primer paciente. El segundo paciente es un paciente que tuvimos recientemente. Se le veía esta zona globular en la parte anterior del cervix. Nuevamente la cavidad endometrial no está distendida. Aquí medimos el endometrio, está normal. En esta imagen que le pusimos un filtro café, vemos cómo se proyecta algo muy hipoecoico en la parte, en la zona de proyección del cervix. Eso era transabdominal, porque esta paciente rehusó tener transvaginal, tenemos solo imágenes transabdominales, se veía sospechoso esta zona. Le hicimos la resonancia magnética, esta es la resonancia magnética, el cuerpo uterino se ve bien, el endometrio se ve bien, el endocervix está bien, se ve un poquito heterogéneo, pero esta masa es lo que corresponde a esta lesión que veíamos ahí. ¿Qué pasa con esta lesión? Miren la diferencia si comparamos esta con esta. Es exactamente la misma localización, pero esta es completamente hipointensa comparada con esta que es ISO, casi que hiperintensa en la mitad. Esta es la imagen axial, miren la zona del canal, este es la unión y este es el estroma. Aquí no vemos ninguna masa y esta no es una masa. Esto terminó siendo un carcinoma endometrial, endometrioide, que se extendía de la cavidad endometrial hacia el cervix y protruía
en la parte de esta paciente había tenido una cesárea y protruía en cáncer en el área de la cesárea. Esta paciente, al contrario, simplemente era el estroma normal, que era hipertrófico, y en realidad esta paciente no tenía ninguna masa cervical. So, la apariencia en ultrasonido, tener mucho cuidado. Sobre todo en este caso, el problema es que esta imagen fue adquirida transabdominal. Si hubiese sido transvaginal, muy seguramente hubiéramos definido mejores los planos sin llegar a hacer la resonancia magnética. Pero es un caso muy bonito para comparar la señal, la intensidad en el cáncer versus un estudio normal. Esta es otra paciente con una cicatriz de una cesárea. Vemos, pues, ¿qué pasó con mi? Ay, ah, creo que se me murió el mouse. Ay, un segundito. Trato de cuadrarlo. Em, en la imagen sagital estamos viendo cómo la cavidad endometrial está llena de líquido, pero no hay ninguna zona hipointensa dentro de la cavidad. Vemos que la zona de unión, que es la zona hipointensa, está engrosada. Esta paciente probablemente tiene una adenomyosis. Y en el cervix, le vemos en el canal endocervical esa zona heterogénea. A ver si mi mouse ya se conectó. Aquí está. Le vemos esta zona hipointensa, el canal endocervical, y aquí en el plano axial se ve un poco mejor la zona hipointensa de la que hemos venido hablando, en el lado derecho, la zona hipointensa en el lado izquierdo, pero miren esta zona en la mitad del canal endocervical. Esto es bien temprano, este cáncer era bien temprano, era 1B, y es sutil lo que estamos viendo. Normalmente esto, como les expliqué al comienzo, deberíamos tener todo el canal endocervical completamente hiperintenso. En este caso es un poquito hiperintenso en el centro, pero la zona más lateral hay un tejido hipointenso y luego el estroma sí está normal. El PET nos confirma que había actividad, eso es un cáncer ahí. Y esta es la imagen de la cesárea post contraste, la cavidad endometrial está bien, está el defecto de la cesárea y el cáncer nuevamente hipovascular está localizado justo ahí. Este es un cáncer mucho más agresivo, que es lo que más solemos ver en este tipo de carcinoma escamocelular, que es el que más se necrosa. Eso es una masa que está obliterando completamente los planos, está espiculada, se está extendiendo hacia la pared lateral derecha, tiene necrosis, que muchos de esos pacientes llegan en estados muy avanzados. En este caso, no había plano de separación con el recto. Eso era un estadio 4B. Aquí vemos como en el axial, esto todo es cáncer, eso se extiende hacia el miometrio superior y pues invade el recto. Aquí no vemos la parte anterior del recto, no se ve. Y la vejiga, pues en este caso no estaba distendida, así que no podemos verla muy claramente. Este es otro casito de un adenoma maligno. Afortunadamente no vemos mucho, pero todos de ellos lucen igualitos. Si ustedes ya vieron esta, espero que les quede, si no lo han visto, les quede grabado en sus memorias y si algún día lo ven, se acuerden de mí. Este es otro adenoma maligno, entonces vemos la clásica apariencia de un racimito de uvas y recuerden siempre buscar por áreas de septos o áreas que estén realzando dentro de esos quistes. Este es un diagnóstico patológico, ellos le van a hacer la biopsia y el patólogo va a encontrar que es un adenocarcinoma o una célula, un desviación, como ellos los llaman. Creo que le han cambiado el término recientemente, no lo recuerdo en este momento, pero creo que le cambiaron el término al adenoma maligno recientemente de patología. Estos dos otros casos para comparar que no todo en el cervix es cáncer. Estoy tratando de cuadrar, de que me cargue el mouse. Ah, en esta imagen con un filtro café, a mí me encanta usar los filtros café porque me define muchísimo las masas. En esta imagen vemos esta zona que está muy bien definida,
Yo diría que un poquito un poquito hipoecoica comparado con el miometrio. A esta paciente se le hizo una resonancia magnética. En la resonancia magnética tenemos nuevamente un útero que es globular, que tiene un engrosamiento de la zona de unión. Esta no pretendía ser una charla de adenomayosis, pero hay muchos casos. Entonces, esta otro pacientica con adenomayosis tenía también una cesárea y la masa que se veía aquí en el ultrasonido es esta masita que vemos posterior. ¿Cuál es la clave en esta? Que esta masa es isointensa con el resto del miometrio. Pareciera que no fuera por esta sagital una masa cervical. En este caso, estas son las imágenes post contraste y vemos cómo el realce es similar al resto del miometrio. Esta paciente lo que tenía era un mioma cervical y esta también, a ver cómo los ubico en este porque traté de hacer mi mejor esfuerzo. El útero, el fondo del útero está aquí en el lado derecho, este es el fondo del útero, esta es la cavidad endometrial y teníamos esta masa en el cervix extendiéndose casi que hacia la vagina. En esta imagen también, este es el fondo uterino, este es el endometrio y este es esa masa que viene y que está localizada en el cervix. En este caso, les quería mostrar cómo pareciera que conectara con la cavidad endometrial directamente aquí. Y esta es la imagen de color que es hipervascular. A esta paciente me la habían mandado para hacerle una sonohisterograma, pero cuando empecé puse el espéculo, le veía esta masa protruyendo del cervix. Esta paciente tenía un estudio viejo. Este es un mioma cervical. Este es el estudio viejo de, creo que fue un año antes. En este vemos que el fondo uterino está aquí. Miren el mioma que está aquí, que aquí ya no está. Entonces, esto era un mioma que se estaba abortando. En el momento que la mandaron tenía un sagrado profuso y era porque este mioma se había girado completamente y estaba abortándose, eso estaba completamente en el cervix, cuando en el estudio anterior el mioma estaba completamente hacia la parte del fondo. Y creo que con este ya es el último casito. Eh, este es un caso bastante inusual. En la imagen sagital vemos este útero que uno no puede realmente definir la morfología del útero, excepto porque puede seguir aquí la vagina, podemos ver aquí el cervix, el segmento uterino inferior, el margen posterior del cervix y toda esta masa en la parte anterior. La vejiga, esta es una imagen T2, miren cómo es de heterogéneo. Todo el útero, lo único que podemos medio ver es un poquito el cervix, pero todo el resto del útero es muy heterogéneo. Y esta es la imagen post contraste. Alcanza uno a ver un pedacito como del útero. La morfología sigue siendo del útero y los planos uno juraría que todo esto es simplemente el útero. Y este caso es bien interesante porque terminó siendo un adenocarcinoma del recto sigmoid que por alguna razón se extendía hacia la parte anterior del útero y no sé si traje la anterior, no creo, eh, y invadía completamente el útero y pues era muy difícil. Aquí nosotros lo llamamos que era un carcinoma uterino, parecía más endometrial que cervical, pero en realidad terminó siendo una invasión por el carcinoma del sigmoid que en retrospectivo, si vamos para atrás, este es el útero y esta zona negrita que vemos acá es la definición, el plano de separación entre el útero y la masa del sigmoide que era esta anterior, que se iba e infiltraba el útero, pues definitivamente lo infiltraba y está metastático, pero la mayoría de todo esto era el sigmoide infiltrando el útero. Y el útero estaba desplazado posterior y casi que ni se veía. Esto terminó siendo un recto sigmoid.
Eso es lo que les traía. En las imágenes yo pesco todo el tiempo imágenes lindas, corazones. Si encuentran, pueden mandarme las imágenes, las colecciono. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido didáctico. Espero que todos los ejemplos, casos hayan sido de su agrado, que puedan, que hayan aprendido algo o repasado algo, porque muy seguramente todos ya tenían este conocimiento fresco.